Lo tenía todo: poder, prestigio, perfección medida al milímetro. Pero bastó una traición, una nota, una ausencia, para que su mundo comenzara a resquebrajarse. Y en medio del caos, la vio a ella, invisible, silenciosa y más poderosa de lo que jamás imaginó. No fue belleza lo que lo desarmó, fue la verdad que encontró en sus ojos. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer y que Dios te lo multiplique el doble. Gracias y buen video. El majestuoso Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se alzaba como una joya de mármol bajo las luces doradas de la noche. Sus vitrales Art Nouveau brillaban como diamantes, reflejando el esplendor de uno de los eventos más importantes de la alta costura mexicana. Era la noche del gran desfile de primavera, donde las casas de moda más prestigiosas del país presentaban sus colecciones más exclusivas. Entre los bastidores del teatro, el aire se sentía espeso por la tensión y el aroma de los perfumes caros. Modelos esbeltas corrían de un lado a otro, mientras maquillistas y estilistas trabajaban contrarreloj para lograr la perfección. El murmullo constante de preparativos se mezclaba con el sonido lejano de la orquesta afinando sus instrumentos. En el centro de todo este caos controlado se encontraba Sebastián Vázquez Mendoza, el magnate de la moda cuyo nombre era sinónimo de elegancia y exclusividad en todo México. A sus 42 años, había construido un imperio textil que se extendía desde Guadalajara hasta Nueva York. Su empresa, Herencia Mexicana, era reconocida mundialmente por fusionar la tradición artesanal de México con las tendencias más vanguardistas de la moda internacional. Sebastián caminaba entre los vestidores con la precisión de un relojero suizo. Su traje negro hecho a medida se ajustaba perfectamente a su figura atlética y sus ojos color obsidiana escaneaban cada detalle con la intensidad de un halcón. No toleraba errores, no aceptaba imperfecciones. Cada puntada, cada pliegue, cada accesorio debía estar exactamente donde él había ordenado. ¿Dónde está Valeria?, preguntó con voz firme al director de casting, quien revisaba nerviosamente su tablet. Debe estar terminando de cambiarse, señor Vázquez. El primer vestido está listo para salir en 10 minutos. Sebastián asintió secamente. Valeria Santamaría era su modelo estrella, la musa que había inspirado su colección Corazón de Obsidiana. Una mujer de belleza espectacular que había desfilado en París, Milán y Nueva York, pero que había elegido trabajar exclusivamente para él durante los últimos 2 años. Era perfecta para representar la pieza central de la noche, un vestido rojo carmesí bordado a mano, con hilos de oro por los mejores artesanos de Oaxaca. Señor Vázquez, la voz temblorosa de una asistente interrumpió sus pensamientos. Tenemos un problema. El magnate se giró lentamente, sus ojos entrecirrándose peligrosamente. ¿Qué tipo de problema? La joven, con las manos temblorosas, le extendió una nota arrugada. Encontramos esto en el vestidor de Valeria. Ella se fue. Sebastián arrebató el papel y lo leyó en silencio. Sus mandíbulas se tensaron mientras procesaba cada palabra venenosa. Sebastián, ya no puedo seguir siendo tu marioneta perfecta. Estoy harta de tus exigencias imposibles, de tu frialdad, de ser tratada como un maniquí sin sentimientos. Encuentra a otra muñeca para tu circo. Nunca fui más que un objeto decorativo para ti, ¿verdad? Pues que sepas que hay hombres que sí saben valorar a una mujer de verdad. No me busques. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes en el área se habían quedado inmóviles, esperando la explosión de ira que todos conocían. Pero en lugar de gritar, Sebastián simplemente dobló la nota con movimientos precisos y la guardó en el bolsillo de su saco. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. 8 minutos, señor, respondió el director de casting, sudando profusamente. Los ojos de Sebastián recorrieron el área de preparación como un depredador buscando a su presa. Modelos alternativas corrían de un lado a otro, pero ninguna tenía las medidas exactas para el vestido principal. Era una pieza única, cortada específicamente para el cuerpo de Valeria. Fue entonces cuando la vio. En un rincón apartado, casi oculta entre las telas y accesorios, una mujer trabajaba silenciosamente sobre una máquina de coser portátil.
Sus dedos se movían con una destreza hipnótica, ajustando pequeños detalles en uno de los vestidos secundarios. Era Esperanza Morales, la costurera que había dado vida a su visión más ambiciosa. Esperanza tenía 31 años, pero aparentaba menos debido a su rostro sereno y sin maquillaje. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza simple y vestía un huipil bordado de color azul profundo que había heredado de su abuela. No era una belleza convencional según los estándares de la industria, pero poseía algo que Sebastián había aprendido a reconocer en los mejores artesanos. Una gracia natural que no se podía enseñar ni comprar. Esperanza, su voz cortó el aire como una navaja. La mujer levantó la vista, sorprendida de ser llamada por su nombre. En todos los meses que había trabajado para la empresa, el señor Vázquez nunca se había dirigido directamente a ella. «Sí, señor». «El vestido rojo». «¿Cuáles son sus medidas exactas?» Esperanza parpadeó confundida. «Bueno, yo lo diseñé y lo cosí completamente. Conozco cada medida, cada curva. ¿Podrías usarlo?» La pregunta cayó como una bomba en el área de preparación. Varias personas se giraron para mirar la escena que se desarrollaba. «¿Perdón?» Esperanza se puso de pie lentamente, sin poder creer lo que había escuchado. «El vestido. ¿Podrías modelarlo?» «Señor Vázquez, yo no soy modelo. Soy costurera. No sé caminar en una pasarela, no sé. ¿Podrías usarlo sí o no?» La impaciencia en su voz era palpable. Esperanza tragó saliva. El vestido había sido creado como si fuera para ella misma. Durante las largas noches que pasó bordando cada detalle, había soñado secretamente con usarlo, aunque sabía que era imposible. «Sí, creo que sí. Entonces lo harás». «Pero señor, yo no hay tiempo para discusiones». Sebastián hizo una seña a dos asistentes. «Llévenla al vestidor principal». 5 minutos. Esperanza sintió como si el mundo se hubiera vuelto loco. Las asistentes la tomaron gentilmente de los brazos y la condujeron hacia el área de vestuario, mientras ella miraba por encima del hombro hacia Sebastián, quien ya había vuelto su atención a otros detalles del desfile. En el vestidor, mientras le quitaban su huipil y le colocaban el vestido rojo, Esperanza podía escuchar su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo. El vestido se ajustaba a su cuerpo como si hubiera sido hecho específicamente para ella, lo cual, en cierto modo, era cierto. «Está perfecta», murmuró una de las maquilladoras mientras le aplicaba un toque ligero de cosmético. «No, no estoy perfecta», susurró Esperanza mirando su reflejo en el espejo. «No soy una modelo. No pertenezco a este mundo». «Esta noche sí», respondió la estilista con una sonrisa alentadora. Cuando llegó el momento, Esperanza se encontró parada al inicio de la pasarela, con las luces cegadoras apuntando hacia ella y el murmullo de cientos de invitados llenando el aire. Podía ver las siluetas elegantes de la alta sociedad mexicana. Empresarios, artistas, políticos, todos esperando ver la colección que había consumido su vida durante los últimos 6 meses. «Es tu momento», le susurró el coordinador de pasarela. Esperanza cerró los ojos por un segundo, respiró profundamente y dio el primer paso. Cuando emergió bajo las luces principales, el efecto fue inmediato y devastador. El murmullo constante del público se desvaneció, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Esperanza caminaba con una gracia natural, no aprendida, que contrastaba dramáticamente con el paso estudiado de las modelos profesionales. No intentaba seducir o impresionar, simplemente existía en el vestido como si hubiera nacido para llevarlo. El vestido rojo carmesí fluía a su alrededor como lava líquida, y los bordados dorados capturaban la luz de manera que parecía que llevaba puesta la mismísima puesta del sol sobre las pirámides de Teotihuacán. Pero más que el vestido, era la mujer quien lo llevaba, lo que había capturado la atención de todos. Desde los bastidores, Sebastián observaba la escena con una expresión que nadie le había visto jamás. Sus manos, siempre firmes y controladas, temblaban ligeramente. Su respiración se había vuelto irregular. Por primera vez en su vida adulta, Sebastián Vázquez Mendoza había perdido completamente el control de sus emociones. Esperanza completó su recorrido por la pasarela y cuando se giró para regresar, sus ojos se encontraron con los de Sebastián. En ese momento,
algo cambió irreversiblemente entre ellos. Ella pudo ver detrás de la máscara de frialdad que él siempre portaba a un hombre completamente vulnerable, y él vio, en los ojos de ella, una profundidad y belleza que nunca había notado a pesar de todos los meses que había trabajado a unos metros de él. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero ninguno de los dos lo escuchó. Estaban perdidos en un momento que duraría apenas segundos, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando Esperanza finalmente regresó a los bastidores, Sebastián la esperaba. No dijo nada, simplemente la miró durante un largo momento antes de asentir con una expresión que ella no pudo descifrar. «Gracias», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, y en esas dos palabras, Esperanza pudo escuchar algo que jamás había oído en la voz del magnate más poderoso de la moda mexicana: gratitud genuina y algo más profundo que no se atrevía a identificar. La noche que había comenzado como una pesadilla se había convertido en algo completamente diferente. Ni Sebastián ni Esperanza lo sabían aún, pero sus destinos acababan de entrelazarse de una manera que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de toda la industria de la moda en México. El taller de costura de herencia mexicana se encontraba en el barrio de Roma Norte, un espacio amplio con techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la mañana chilanga. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor característico de las telas finas y el aceite de las máquinas de coser. Era aquí donde Esperanza había encontrado su refugio durante los últimos 2 años. Un lugar donde podía crear sin ser vista, donde sus manos hablaban un lenguaje que su voz nunca había aprendido, pero esta mañana era diferente. Desde que había llegado a las 7, como cada día, no había podido concentrarse. Las imágenes de la noche anterior se repetían en su mente como un disco rayado. Las luces, el silencio del público y, sobre todo, esos ojos color obsidiana que la habían mirado como si la vieran por primera vez. «Esperanza, Esperanza, ven acá». La voz de Remedios, su compañera de trabajo más cercana, la sacó de sus pensamientos. Remedios Flores era una mujer de 50 años, madre soltera de 3 hijos, que había trabajado en el mundo de la costura desde los 15. Era el tipo de persona que siempre sabía todos los chismes del taller antes que nadie. Y esta mañana tenía una expresión de emoción que Esperanza nunca le había visto. «¿Qué pasa, Reme? Mírate nada más. Sales en todas las revistas». Remedios extendió varios periódicos y revistas sobre la mesa de corte. Esperanza sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. Ahí estaba ella, en la portada de Moda y Sociedad, caminando por la pasarela con el vestido rojo. El titular rezaba: «La misteriosa musa de Vázquez Mendoza». En otra revista aparecía una foto donde se veía claramente su rostro. «¿Quién es la mujer que conquistó al rey de la moda?» «No puede ser», murmuró Esperanza, tomando una de las revistas con manos temblorosas. «Claro que puede ser, mija, eres famosa. Todo México quiere saber quién eres. Pero yo no pedí esto, yo solo hice mi trabajo». «Ay, Esperanza, ¿cómo puedes ser tan ingenua? Anoche no solo hiciste tu trabajo, anoche te convertiste en algo más». Durante toda la mañana, el teléfono del taller no dejó de sonar. Periodistas de revistas de moda, reporteros de espectáculos, incluso algunos programas de televisión querían entrevistar a la mujer del vestido rojo. Esperanza se escondía entre las telas, rogando que todo volviera a la normalidad. Pero Sebastián Vázquez tenía otros planes. A las 2 de la tarde, cuando el taller estaba en su momento más tranquilo después del almuerzo, se escucharon pasos firmes subiendo las escaleras de madera que llevaban al segundo piso donde trabajaban las costureras. Esperanza reconoció inmediatamente el sonido de esos zapatos italianos hechos a mano. «Buenas tardes». La voz de Sebastián resonó en el taller, causando que todas las máquinas de coser se detuvieran al mismo tiempo. Las 8 costureras que trabajaban en el área se pusieron de pie inmediatamente, como soldados ante su general. Esperanza sintió su corazón acelerarse y trató de hacerse invisible detrás de su máquina. «Esperanza», dijo él, su voz cortando el aire como siempre, pero había algo diferente en su tono. «¿Podrías acompañarme un momento?» «Señor Vázquez, solo será un momento». Esperanza no tuvo más opción que seguirlo.
Sebastián la condujo hacia una pequeña sala de juntas que se usaba para revisar diseños, un espacio íntimo con una mesa de madera de nogal y sillas tapizadas en cuero color café. «¿Cómo te sientes después de anoche?», preguntó él, cerrando la puerta detrás de ellos. «Confundida, señor. No entiendo por qué está pasando todo esto». Sebastián se acercó a la ventana que daba hacia la calle. Desde ahí se podía ver el movimiento constante de Roma Norte. Hipsters tomando café, artistas cargando sus obras, estudiantes corriendo hacia la universidad. «¿Sabes cuánto tiempo llevo en este negocio, Esperanza?» «No, señor. 20 años. He visto miles de modelos, he trabajado con las mujeres más hermosas del mundo, pero anoche…» Se giró para mirarla directamente. «Anoche vi algo que nunca había visto antes». Esperanza sintió un calor extraño subiendo por su cuello. «Solo hice lo que me pidió». «No, hiciste mucho más que eso». Sebastián se acercó a ella, sus pasos medidos y deliberados. «Quiero entender qué fue lo que pasó anoche. Quiero saber más sobre ti». «¿Sobre mí? Pero señor, yo no soy nadie importante. Soy solo una costurera. Eres la persona que creó la pieza más importante de mi colección. Eres la mujer que logró que un público de críticos y expertos se quedara completamente en silencio. ¿Cómo puedes decir que no eres nadie importante?». Esperanza bajó la mirada, incómoda con la intensidad de su atención. «Yo solo quiero volver a mi trabajo, señor. Quiero que todo vuelva a ser como antes». «¿Y si yo no quiero que vuelva a ser como antes?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Esperanza levantó la vista y se encontró con esos ojos que la habían perseguido en sus sueños. «No entiendo qué quiere decir. Quiero que trabajes más de cerca conmigo. Quiero conocer tu proceso creativo. Quiero…». Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. «¿Qué quiere, señor?». En lugar de responder, Sebastián se dirigió hacia una mesa donde había varios retazos de tela extendidos. «Muéstrame cómo eliges los materiales para un diseño». Durante la siguiente hora, Esperanza se encontró explicando su proceso creativo mientras Sebastián observaba cada uno de sus movimientos con una atención que la ponía nerviosa. Él hacía preguntas específicas sobre las técnicas que usaba, sobre dónde había aprendido ciertos bordados tradicionales, sobre cómo conseguía que las telas se comportaran de maneras tan particulares. «Mi abuela me enseñó que cada tela tiene su propia personalidad», explicaba Esperanza, mientras pasaba sus dedos sobre un terciopelo color vino. «Hay que escucharla, entender qué quiere ser». «¿Y esta qué quiere ser?», preguntó Sebastián, acercándose tanto que Esperanza pudo percibir el aroma de su colonia, una mezcla sofisticada de cedro y bergamota. Esta quiere ser elegante pero accesible, lujosa pero no intimidante». Cuando Esperanza levantó la mano para mostrarle la textura de la tela, Sebastián extendió la suya al mismo tiempo. Sus dedos se rozaron sobre el terciopelo y ambos se quedaron inmóviles. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que Esperanza sintiera una corriente eléctrica recorriendo su brazo. Sebastián no retiró su mano inmediatamente. Sus dedos permanecieron sobre los de ella, cálidos y firmes. «Esperanza». Su voz había bajado a un susurro. Ella levantó la vista y se encontró con una expresión en el rostro de él que nunca había visto antes. Los ojos que siempre había conocido fríos y calculadores ahora ardían con algo que no sabía identificar, pero que hacía que su corazón latiera descontroladamente. «Señor Vázquez». «Sebastián», corrigió él, sin apartar su mano. «Llámame Sebastián». El momento se rompió cuando se escucharon golpes en la puerta. «¿Señor Vázquez? Lo necesitan en su oficina urgentemente». Era la voz de su asistente personal. Sebastián retiró su mano lentamente, como si saliera de un trance. «Ahora voy». Se giró hacia Esperanza, quien había retrocedido instintivamente hacia la ventana. «Esto no termina aquí», dijo él, su voz recuperando su tono profesional, pero sus ojos manteniendo esa intensidad nueva. «Mañana quiero que me muestres cómo diseñaste el vestido rojo, cada detalle». Y con eso salió de la sala dejando a Esperanza sola con su corazón acelerado y la certeza de que su vida tranquila y anónima había llegado a su fin para siempre. El estudio fotográfico Luz y Sombra en la Colonia Condesa era uno de los más exclusivos de la Ciudad de México. Sus techos de cristal permitían que la luz natural bañara el espacio,
creando el ambiente perfecto para las sesiones de moda más importantes del país. Ese jueves por la mañana el lugar bullía de actividad mientras preparaban una sesión para la revista Glamour México. Entre el murmullo de fotógrafos, estilistas y asistentes, una figura elegante se deslizó por la entrada trasera sin ser detectada. Valeria Santamaría había regresado. Llevaba puestos unos lentes oscuros de diseñador que ocultaban sus ojos, y su cabello rubio platinado caía en ondas perfectas sobre los hombros de su blazer blanco. A pesar de haber desaparecido hace una semana, lucía impecable, como si hubiera pasado esos días en un spa de lujo en lugar de huyendo de sus responsabilidades. Valeria, no puedo creer que estés aquí. La voz de Camila Torres, editora de moda de una revista rival, resonó por todo el estudio. Valeria sonrió con esa sonrisa que había conquistado pasarelas en 3 continentes, pero había algo venenoso en sus ojos que Camila no notó. «Hola, querida. Necesitaba un pequeño descanso, ya sabes cómo es esto. Pero el desfile de Sebastián... Escuché que... ¿Escuchaste qué?» La voz de Valeria se endureció ligeramente. «Bueno, que puso a una de sus costureras a modelar tu vestido. Las fotos están por todos lados. La gente la llama la nueva musa de Vázquez Mendoza». Valeria se quitó los lentes lentamente, revelando unos ojos verdes que brillaban con una mezcla de rabia y desprecio. «¿Una costurera?» «Sí. Se llama Esperanza algo... Morales, creo. Es bastante... diferente a ti. Muéstrame». Camila sacó su tablet y le mostró las fotos del desfile. Valeria observó cada imagen con la precisión de un cirujano estudiando un tumor. Ahí estaba esa mujer simple, sin maquillaje profesional, sin la elegancia estudiada que ella había perfeccionado durante años, pero había algo en la forma en que llevaba el vestido que la llenó de una ira fría y calculadora. «Interesante», murmuró Valeria, devolviendo la tablet. «¿Sabes dónde puedo encontrarla?» Durante los siguientes días, Valeria se dedicó a investigar todo sobre Esperanza Morales. Descubrió que vivía sola en un pequeño departamento en la colonia Doctores, que tomaba el metro línea 3 todos los días para ir al trabajo, que compraba sus verduras en el mercado de Medellín los sábados por la mañana. Información que una mujer como Valeria nunca habría notado antes, pero que ahora recopilaba como munición. Su primer movimiento fue sutil. Durante una comida con las editoras de moda más influyentes de la ciudad, dejó caer comentarios aparentemente inocentes. «Es admirable que Sebastián esté dando oportunidades a gente o común», decía mientras picaba delicadamente su ensalada, «aunque me pregunto si realmente entiende la diferencia entre caridad y negocio». «¿A qué te refieres?», preguntó la editora de El México. «Bueno, poner a una empleada en la pasarela puede verse como algo romántico, pero ¿qué mensaje está enviando a las modelos profesionales? ¿Que cualquiera puede hacer nuestro trabajo?». Las semillas de la duda comenzaron a plantarse en las mentes correctas. Su segundo movimiento fue más directo. Contrató a un fotógrafo freelance para que siguiera discretamente a Esperanza durante sus actividades cotidianas. No fue difícil conseguir las fotos que necesitaba. Esperanza saliendo de una taquería con un hombre joven de su barrio, Rodrigo, quien resultó ser primo de su vecina y la había acompañado a cargar unas telas pesadas, pero desde el ángulo correcto y con el encuadre adecuado, las fotos sugerían intimidad romántica. El golpe maestro llegó cuando Valeria manipuló digitalmente una de las imágenes, haciéndola parecer como si Esperanza y el hombre se estuvieran besando bajo la luz de un farol. El trabajo era tan sutil que sería imposible detectar la manipulación sin un análisis forense. Un viernes por la tarde, Valeria se presentó en las oficinas de Herencia Mexicana sin cita previa. Vestía un conjunto de Chanel que había comprado especialmente para la ocasión. Elegante, poderoso, intimidante. «Necesito ver a Sebastián», le dijo a la recepcionista con una autoridad que no admitía negativas. Cuando Sebastián la vio entrar a su oficina, sintió una mezcla de alivio y molestia. Valeria se había ido sin explicaciones, arruinando el evento más importante del año, pero parte de él se alegraba de verla de vuelta. «Valeria, ¿dónde diablos estabas?» «Sebastián, querido», se acercó a él con la confianza de alguien que conoce su poder de seducción. «Necesitamos hablar». «Claro que necesitamos hablar. Me dejaste colgado en el momento más importante». «No vine a disculparme», lo interrumpió.
Vine a salvarte de un error. Sebastián frunció el ceño. ¿De qué hablas? Valeria sacó de su bolso un sobre manila y lo colocó sobre el escritorio de cristal. Abre. Sebastián dudó por un momento antes de abrir el sobre. Su rostro se endureció mientras observaba las fotografías. ¿Qué es esto? Tu nueva musa no es lo que parece ser. Valeria se sentó en el borde del escritorio, una posición que conocía bien por su efecto en los hombres. Mientras tú estás aquí fantaseando con ella, ella está jugando contigo. Estas fotos podrían ser de cualquier momento. Mira las fechas, Sebastián. Son de esta semana. Mientras tú pasas tiempo con ella en el taller, ella se divierte con otro. Sebastián estudió las imágenes más detenidamente. El dolor que sintió lo tomó por sorpresa. No había esperado que la idea de Esperanza con otro hombre lo afectara de esa manera. ¿Por qué me muestras esto? Porque me importas. Valeria se acercó más, su perfume envolviendo a Sebastián como una trampa invisible. Porque no quiero verte humillado por una mujer que no te merece. Valeria, sé que estás confundido. Sé que ella te hizo sentir algo diferente esa noche en el desfile. Pero Sebastián, ¿realmente crees que una costurera de barrio puede entender tu mundo? ¿Tu ambición? ¿Tus sueños? Sebastián se alejó de ella, caminando hacia la ventana que daba al paseo de la Reforma. Desde ahí podía ver el movimiento constante de la ciudad, pero su mente estaba en otro lugar, procesando las imágenes que acababa de ver. Ella no es como nosotros, continuó Valeria, interpretando su silencio como una victoria. No entiende la presión, las expectativas, el precio del éxito. Está jugando contigo porque eres una oportunidad para salir de su mundo. Suficiente, dijo Sebastián sin girarse. Suficiente. Sebastián, estas fotos van a salir en las revistas. La prensa ya está especulando sobre tu relación con ella. ¿Qué crees que va a pasar cuando vean que te está engañando? Sebastián cerró los ojos, sintiendo como la duda se extendía por su pecho como veneno. Había construido su imperio controlando cada variable, cada riesgo. Pero con Esperanza se había permitido sentir algo que no podía controlar, y ahora esa vulnerabilidad se volvía en su contra. Quiero que te vayas, dijo finalmente. Sebastián, que te vayas, Valeria. Ahora. Después de que ella se fue, Sebastián se quedó solo en su oficina, mirando las fotografías esparcidas sobre su escritorio. Por primera vez en años, el hombre que había construido un imperio de la nada se sentía completamente perdido, atacado desde el único lugar donde había bajado la guardia, su corazón. Valeria sonrió mientras esperaba el elevador. La primera fase de su venganza había comenzado, y Sebastián Vázquez Mendoza no sabía lo que le esperaba. El lunes llegó con una de esas mañanas grises típicas de la temporada de lluvias en la Ciudad de México. Las nubes pesadas se cernían sobre los edificios como una manta de plomo, reflejando perfectamente el estado de ánimo de Sebastián Vázquez mientras caminaba por los pasillos de Herencia Mexicana. No había dormido en todo el fin de semana. Las fotografías que Valeria le había mostrado se repetían en su mente como una pesadilla constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Esperanza con ese hombre, sonriendo de una manera que nunca le había sonreído a él. Cuando llegó al taller de costura, encontró a Esperanza trabajando en su máquina de siempre, concentrada en una blusa de algodón bordada. Llevaba el cabello recogido en una trenza que caía sobre su hombro derecho, y tarareaba suavemente una canción que él no reconoció. La escena era tan familiar, tan inocente, que por un momento dudó de lo que había visto. Pero las fotografías eran reales. Las había estudiado durante horas. «Buenos días, señor Vázquez». Esperanza levantó la vista con una sonrisa genuina que hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Sebastián. «Esperanza». Su voz sonó más fría de lo que había planeado. «Necesito hablar contigo». La sonrisa de ella se desvaneció inmediatamente. Había algo diferente en la manera en que él la miraba, una distancia que no había estado ahí el viernes anterior. «¿Pasa algo malo? Ven a mi oficina». El trayecto hacia la oficina de Sebastián se sintió eterno. Esperanza podía sentir la tensión emanando de él como ondas de calor en el asfalto. Cuando llegaron y él cerró la puerta detrás de ellos, el aire se volvió tan espeso que ella tuvo dificultades para respirar. «Siéntate». Esperanza obedeció, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Sebastián no se sentó. En cambio,
Caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Cómo fue tu fin de semana? La pregunta sonó casual, pero había algo afilado en su tono. Bien, señor. Tranquilo. Trabajé en algunos diseños en casa. ¿Solo? Esperanza parpadeó, confundida por la pregunta. ¿Perdón? ¿Estuviste sola todo el fin de semana? Bueno, no todo el tiempo. El sábado salí con mi prima Leticia al mercado y el domingo se detuvo recordando. El domingo mi vecina me pidió que la acompañara a recoger unas telas. Su primo Rodrigo nos ayudó a cargarlas. Sebastián se giró lentamente, sus ojos escaneando el rostro de ella como si buscara señales de mentira. ¿Rodrigo? Sí, es un muchacho muy amable. Estudia ingeniería en la UAM. Me imagino que sí es amable. Había algo en la manera en que dijo esa palabra que hizo que Esperanza se sintiera como si hubiera cometido algún crimen sin saberlo. Señor Vázquez, ¿hice algo mal? ¿Tú qué crees? La pregunta la golpeó como una bofetada. No entiendo. No, claro que no entiendes. Sebastián se acercó a su escritorio, sus movimientos controlados pero cargados de una energía peligrosa. Dime, Esperanza, ¿qué opinas de la discreción? ¿La discreción? Sí, la discreción. El arte de mantener ciertos aspectos de tu vida privada, privados. Esperanza sintió como si estuviera teniendo una conversación en un idioma que no dominaba completamente. Creo que es importante, señor. ¿En serio? Porque no parece que la practiques mucho. Las palabras la hirieron más de lo que él probablemente pretendía. Esperanza se puso de pie, sus mejillas ardiendo de humillación. No sé qué he hecho para molestarlo, pero si me dice claramente qué es, puedo intentar solucionarlo. ¿Qué has hecho? Sebastián se acercó tanto que ella pudo ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos. ¿Realmente crees que puedes jugar conmigo y que no me voy a dar cuenta? ¿Jugar con usted? Yo no estoy jugando con nadie. ¿No? Su voz se había vuelto un susurro peligroso. Entonces, ¿qué llamas a lo que has estado haciendo? No sé de qué está hablando. El silencio que siguió fue tan tenso que Esperanza pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Sebastián la miraba con una mezcla de dolor y desprecio que ella nunca había visto antes. Tal vez tenías razón desde el principio, dijo finalmente. Tal vez deberías volver a ser invisible. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Esperanza sintió que algo se quebraba en su pecho, algo que apenas había comenzado a florecer. Está bien, murmuró dirigiéndose hacia la puerta. Si eso es lo que quiere. Cuando salió de la oficina, Sebastián se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el cabello. Había querido que ella se explicara, que le dijera que las fotografías eran un malentendido, pero en lugar de eso, había actuado como si no supiera de qué hablaba, como si él fuera el que estaba loco. Durante los siguientes días, el ambiente en Herencia Mexicana se volvió glacial. Sebastián evitaba el taller de costura, y cuando tenía que pasar por ahí por motivos de trabajo, fingía que Esperanza no existía. Ella, por su parte, se sumergió en su trabajo con una intensidad desesperada, como si pudiera borrar el dolor a través de la concentración. Las otras costureras notaron el cambio inmediatamente. Remedios intentó preguntarle qué había pasado, pero Esperanza solo negaba con la cabeza y seguía trabajando. «Ese hombre es un imbécil», murmuró Remedios mientras organizaba hilos. «¿Quién se cree que es para tratarte así?» «No quiero hablar de eso, Reme». «Pues yo sí quiero hablar. Te está tratando como si fueras basura después de haberte puesto en esa pasarela. ¿Qué le pasa?» Esperanza no respondió. No podía explicar algo que ella misma no entendía. El jueves por la noche, Sebastián trabajaba tarde en su oficina cuando decidió bajar a buscar unos documentos que había dejado en el área de diseño. El edificio estaba oscuro y silencioso, con solo las luces de emergencia iluminando los pasillos. Pero cuando pasó por el taller de costura, vio una luz encendida. Esperanza estaba sentada en su máquina, trabajando en lo que parecía ser un vestido de novia. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y sus manos temblaban ligeramente mientras guiaba la tela. Tenía una taza de café frío a su lado y pañuelos desechables esparcidos por la mesa. Sebastián se quedó inmóvil en la entrada, observándola. La imagen de esa mujer trabajando sola en la oscuridad, claramente llorando, hizo que algo se partiera dentro de él. Por primera vez desde que Valeria le había mostrado las fotografías, se permitió considerar que tal vez había cometido un error.
Caminó silenciosamente hacia ella, sus pasos amortiguados por la alfombra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y tocó suavemente su hombro. Esperanza se sobresaltó y se giró, sus ojos encontrándose con los de él. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, algo cambió en la expresión de ella. «No me toque», dijo, apartándose de él como si su contacto la quemara. «Esperanza, no». Se puso de pie, alejándose de la máquina de coser. «Ya hizo muy claro lo que piensa de mí. Yo, ¿qué? ¿Ahora va a fingir que le importo? Después de haberme humillado sin siquiera decirme por qué». Sebastián se acercó un paso, pero ella retrocedió dos. «No se acerque a mí». Su voz temblaba de dolor y rabia. «Ya no quiero nada de usted. Esperanza, por favor». «No», gritó y el sonido resonó por todo el taller vacío. «No me diga por favor. Usted decidió que yo era lo que sea que piense que soy. Pues quédese con esa idea». Recogió sus cosas rápidamente y se dirigió hacia la salida. Sebastián la siguió, pero cuando intentó detenerla tomándola del brazo, ella se zafó violentamente. «No me vuelva a tocar», le dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Nunca más». Y se fue, dejándolo solo en el taller, rodeado del silencio y del peso aplastante de su propia estupidez. Los días siguientes en Herencia Mexicana transcurrieron como una película muda. Esperanza llegaba puntualmente cada mañana, se sentaba en su máquina de coser y trabajaba con una concentración férrea que preocupaba a sus compañeras. No cantaba, no sonreía, apenas hablaba. Era como si hubiera construido un muro invisible alrededor de sí misma. Remedios intentó conversar con ella durante el descanso del almuerzo, mientras comían tacos de canasta que había comprado en el puesto de la esquina. «Mija, no puedes seguir así. Pareces fantasma». «Estoy bien, Reme». «No, no estás bien, y todos lo sabemos». Remedios se acercó más, bajando la voz. «¿Qué te hizo ese cabrón?» Esperanza levantó la vista por primera vez en días, sus ojos cansados pero firmes. «No me hizo nada que yo no me haya hecho a mí misma». «¿Cómo puedes decir eso?» «Porque es la verdad. Yo permití que se acercara. Yo permití que me ilusionara con algo que nunca iba a pasar. Pero él fue el que te buscó. Él fue el que se dio cuenta de su error», interrumpió Esperanza, regresando a su trabajo. «Y yo debería agradecérselo». Mientras tanto, en el piso ejecutivo, Sebastián luchaba con sus propios demonios. Las fotografías seguían sobre su escritorio, pero cada vez que las miraba, algo no le cuadraba. La esperanza de las imágenes parecía diferente, más artificial, pero cada vez que intentaba convencerse de que podría tratarse de una manipulación, recordaba la manera en que ella había reaccionado cuando la confrontó. Si fuera inocente, no habría luchado más por explicarse. Un miércoles por la tarde, mientras revisaba reportes financieros, su asistente le anunció una visita inesperada. «Señor Vázquez, la señorita Santamaría está aquí. Dice que es urgente». Sebastián suspiró. «Hazla pasar». Valeria entró a la oficina con un vestido negro ceñido que realzaba su figura, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Parecía más vulnerable, casi frágil. «Sebastián, gracias por recibirme». «¿Qué quieres, Valeria?» «Vengo a disculparme». Se sentó frente a él cruzando las piernas de manera elegante. «Por haberte dejado plantado en el desfile, por haber desaparecido sin dar explicaciones. Ahora, después de 3 semanas, necesitaba tiempo para procesar lo que sentía». Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas. «Sebastián, yo te amo, y verte ilusionado con esa mujer me destrozó». Sebastián la estudió cuidadosamente. «Valeria, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero esas fotografías no las conseguí para lastimarte, las conseguí porque no podía soportar verte siendo engañado». «¿Cómo conseguiste esas fotos?» «Un amigo fotógrafo las tomó por casualidad. Cuando me las enseñó, se limpió una lágrima delicadamente. No podía permitir que te hiciera daño». Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La versión de Valeria sonaba plausible, pero algo en su interior seguía resistiéndose. «Ella no me ha hecho daño, Valeria». «No». La voz de Valeria se endureció ligeramente antes de volver a suavizarse. «Entonces, ¿por qué llevas días evitándola?» Sebastián no respondió porque no tenía una respuesta que lo hiciera quedar bien.
Sebastián, yo sé quién eres realmente. Conozco tus sueños, tus ambiciones. Hemos construido algo juntos durante estos años. ¿Realmente vas a tirarlo todo por una fantasía? No es una fantasía. ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Amor? Después de conocerla apenas unas semanas, la pregunta golpeó a Sebastián donde más le dolía, en su orgullo racional. Él era un hombre de negocios, alguien que analizaba cada decisión cuidadosamente. ¿Cómo podía explicar la intensidad de lo que sentía por Esperanza sin sonar como un idiota romántico? Piénsalo, continuó Valeria, poniéndose de pie y acercándose a él. Tú y yo entendemos este mundo, los sacrificios, las presiones, lo que se necesita para mantener un imperio como este. ¿Crees que ella podría entenderlo? Después de que Valeria se fue, Sebastián se quedó más confundido que antes. Parte de él quería creer que todo había sido un malentendido, pero otra parte, la parte práctica que lo había llevado al éxito, le decía que no fuera ingenuo. El jueves por la mañana había una reunión programada para revisar los diseños de la nueva colección de otoño. Era imposible evitarla, porque Esperanza era quien tenía todos los bocetos técnicos. Sebastián llegó a la sala de juntas con 10 minutos de retraso, esperando que ella ya estuviera ahí para minimizar la interacción. Esperanza estaba sentada al final de la mesa, con una carpeta cerrada frente a ella y la mirada fija en sus manos. Llevaba una blusa blanca sencilla y una falda azul marino, sin ningún accesorio. Parecía haberse esforzado por lucir lo más invisible posible. «Buenos días», dijo Sebastián dirigiéndose al equipo en general. Un coro de «buenos días» le respondió, pero Esperanza no levantó la vista. La reunión transcurrió en un ambiente tenso. Esperanza presentó cada diseño con voz profesional y fría, explicando detalles técnicos y opciones de materiales sin establecer contacto visual con Sebastián ni una sola vez. Era como si hubiera regresado a ser la empleada invisible que había sido antes del desfile. El último diseño está basado en los huipiles tradicionales de Chiapas, explicaba mientras extendía un boceto sobre la mesa. La propuesta es modernizar el corte, manteniendo la integridad de los bordados originales. Sebastián se inclinó para ver mejor el dibujo, y cuando extendió la mano para tomar el papel, sus dedos rozaron los de ella accidentalmente. Esperanza retiró la mano como si hubiera tocado fuego, pero no antes de que ambos sintieran esa corriente eléctrica que había estado ahí desde la primera vez que se tocaron. Sus ojos se encontraron por un segundo, apenas un instante, pero fue suficiente para que Sebastián viera todo el dolor que había causado reflejado en esas pupilas café. La mirada de ella decía más que 1000 palabras. Yo te habría dado todo, y tú elegiste no confiar en mí. Los ojos de él respondían con igual intensidad. No sé cómo arreglar esto, pero me estás matando. Pero ninguno de los dos habló. ¿Hay algo más?, preguntó Esperanza, su voz ligeramente temblorosa. No, respondió Sebastián. Creo que es todo. Esperanza recogió sus papeles rápidamente y se dirigió hacia la puerta. Sebastián quiso llamarla, quiso decirle que esperara, que necesitaban hablar, que todo había sido un malentendido terrible, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Sebastián se dio cuenta de que acababa de dejar ir a la única mujer que había logrado tocar su corazón. Y lo peor de todo era que ella había estado dispuesta a luchar por él, pero él había elegido la desconfianza sobre el amor. En el pasillo, Esperanza se recargó contra la pared, cerrando los ojos y respirando profundamente. Había esperado que él dijera algo, cualquier cosa que indicara que quería arreglar las cosas, pero su silencio le había confirmado lo que ya sabía. Un hombre que no podía confiar en ella sin explicaciones no merecía su verdad. Si él hubiera preguntado directamente sobre las fotos, ella le habría contado sobre Rodrigo, sobre las telas, sobre todo. Pero él había elegido atacarla con insinuaciones y frialdad, y eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que realmente era. Esperanza enderezó los hombros y regresó a su máquina de coser. Tenía trabajo que hacer y una vida que reconstruir sin Sebastián Vázquez Mendoza en ella. 3 semanas después del incidente en la sala de juntas, Herencia Mexicana se preparaba para el evento que determinaría el futuro de la empresa. La prensa especializada
Había estado especulando durante días sobre los problemas internos de la marca más prestigiosa de México. Los rumores iban desde crisis financieras hasta escándalos amorosos, y cada artículo dañaba un poco más la reputación que Sebastián había tardado años en construir. El desfile de redención estaba programado para llevarse a cabo en el exclusivo Hotel San Regis de la Ciudad de México. La colección completa sería presentada nuevamente, pero esta vez con un enfoque en demostrar que Herencia Mexicana seguía siendo sinónimo de excelencia y estabilidad. Valeria había insistido en ser la modelo principal, y Sebastián había aceptado por pura desesperación. Necesitaba que todo saliera perfecto, y ella conocía cada vestido, cada paso, cada detalle de la coreografía. Será como en los viejos tiempos, le había dicho Valeria durante una cena en Polanco la noche anterior. Tú y yo creando magia juntos. Pero esa mañana del desfile, cuando Sebastián llegó al hotel a las 8 para supervisar los preparativos, encontró un caos que le resultaba dolorosamente familiar. ¿Dónde está Valeria?, preguntó al director de producción, quien revisaba nerviosamente su tablet. No ha llegado, señor. Ya llamamos 3 veces y no contesta. Sebastián sintió un frío helado recorriendo su espina dorsal. No podía estar pasando otra vez. ¿Y Esperanza? Tampoco ha venido. De hecho, el hombre dudó antes de continuar. Remedios dice que lleva 2 días sin aparecer por el taller. No contesta el teléfono. El mundo de Sebastián comenzó a desmoronarse. Sin Valeria no tenía modelo principal, pero sin Esperanza no tenía los ajustes de último minuto que siempre eran necesarios en este tipo de eventos. Señor Vázquez, una voz lo interrumpió. Era Miguel, el supervisor de montaje. Necesita ver esto. Lo condujo hacia el escenario donde se había instalado la pasarela. Al final de la misma, colocado cuidadosamente sobre un maniquí, estaba el vestido rojo que había cambiado todo, la pieza que Esperanza había creado y que había usado esa noche, que parecía haber ocurrido en otra vida. Pero esta vez el vestido era diferente. Había sido modificado, perfeccionado. Nuevos bordados habían sido añadidos. Los detalles dorados brillaban con una intensidad que no tenían antes, y la caída de la tela había sido ajustada para crear un efecto aún más dramático. ¿Quién trajo esto?, preguntó Sebastián acercándose al vestido como si fuera una aparición. No sabemos. Cuando llegamos esta mañana ya estaba aquí. Al lado del maniquí, sobre una pequeña mesa de cristal, había un sobre color crema con el nombre Sebastián, escrito en la caligrafía elegante que él conocía tan bien. Con manos temblorosas, abrió la carta. Sebastián, este vestido nació de un sueño, nuestro sueño. Durante las noches que pasé creándolo, imaginé que sería usado por alguien que entendiera su alma, por alguien que pudiera transmitir todo el amor y la pasión que puse en cada puntada. Esa noche en el Palacio de Bellas Artes, por primera vez en mi vida, me sentí vista, no solo por el público, sino por ti. En tus ojos vi algo que jamás pensé que vería: admiración, respeto y tal vez algo más profundo. Pero después entendí mi error. Yo vengo de un mundo donde las cosas se dicen claramente, donde si algo está mal, se habla y se arregla. Tú vienes de un mundo donde las verdades se ocultan, donde las dudas se alimentan en silencio hasta convertirse en resentimiento. No te culpo por no confiar en mí. Somos de mundos diferentes, y tal vez eso siempre habría sido un problema. Pero sí me duele que hayas elegido lastimar antes que preguntar, destruir antes que construir. He modificado el vestido porque quería que tuviera un final digno. Cada nueva puntada lleva una oración de perdón. Cada bordado nuevo es un deseo de que encuentres la felicidad, incluso si no es conmigo. No estaré en el desfile. No puedo estar ahí viendo cómo otra mujer usa lo que creé soñando contigo. Pero el vestido estará, y con él todo mi respeto por lo que pudimos haber sido. Que tengas éxito esta noche. Te lo mereces, a pesar de todo. Con cariño y despedida. Esperanza PD. Las modificaciones están hechas para alguien de la talla de Valeria. Supongo que era lo que esperabas desde el principio. Sebastián leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos y sentía como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. Señor Vázquez, la voz de su asistente lo sacó de su trance.
Valeria acaba de llegar. Valeria apareció en el escenario con su elegancia habitual, pero cuando vio el vestido rojo, su expresión cambió. «¿Qué hace eso aquí?», preguntó, su voz cargada de veneno. «Es el vestido principal de la colección, pero yo pensé que usaría el vestido dorado. Ese vestido…», señaló hacia el rojo como si fuera algo contaminado. «Ese vestido está maldito». «¿Maldito? Sebastián, ese vestido representa todo lo que está mal en esta empresa ahora mismo. Los escándalos, los rumores, la pérdida de prestigio. ¿Realmente quieres que sea la imagen de tu redención?». Sebastián miró el vestido, luego la carta en sus manos, luego nuevamente el vestido. En esa tela roja veía todo su fracaso como hombre, toda su cobardía disfrazada de racionalidad. «Tienes razón», dijo finalmente. «¿Qué? Tienes razón. Este vestido representa todo lo que está mal». Se acercó al maniquí y tomó el vestido con cuidado reverencial. «Representa mi incapacidad de confiar, mi orgullo estúpido, mi cobardía para luchar por lo que realmente importa». «Sebastián, ¿qué estás haciendo?». Algo que debería haber hecho hace semanas. Cargando el vestido en sus brazos, Sebastián se dirigió hacia la salida del hotel. «No puedes irte. El desfile es en 3 horas. Cancélalo». «¿Qué?». «Escuchaste bien. Cancela el desfile. ¿Te has vuelto loco? Esto va a arruinar la empresa». Sebastián se detuvo en la entrada del hotel y se giró para mirar a Valeria. «Valeria, durante años he construido un imperio de la moda. He creado belleza. He dado trabajo a cientos de personas. He puesto el nombre de México en las pasarelas más importantes del mundo. Pero nada de eso significa algo si no puedo conservar lo único que realmente ha hecho que valga la pena. ¿Y qué es eso? El amor de una mujer que me vio como algo más que un empresario exitoso. Una mujer que puso su alma en cada puntada de este vestido y que yo fui demasiado idiota para valorar». Salió del hotel con el vestido rojo en brazos, dejando atrás un desfile cancelado, una empresa en crisis y una Valeria furiosa que finalmente se daba cuenta de que había perdido para siempre. Sebastián Vázquez Mendoza, el magnate de la moda que nunca había perdido una batalla empresarial, estaba a punto de librar la pelea más importante de su vida. Y esta vez no se trataba de ganar dinero o prestigio. Se trataba de ganar de vuelta el corazón de la única mujer que había logrado que el suyo latiera de verdad. 2 horas después de cancelar el desfile más importante del año, Sebastián se encontraba frente al pequeño edificio de departamentos en la colonia Doctores donde vivía Esperanza. El vestido rojo descansaba cuidadosamente sobre el asiento trasero de su BMW, y en sus manos llevaba la carta que había leído tantas veces que ya se la sabía de memoria. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el 3er piso, su corazón latiendo con una fuerza que no había sentido desde la noche del primer desfile. Cuando llegó al departamento 3B, tocó la puerta con una urgencia que bordeaba la desesperación. No hubo respuesta. Tocó otra vez, más fuerte esta vez. «Esperanza, sé que estás ahí. Necesitamos hablar». La puerta del departamento contiguo se abrió y una señora mayor con bata de casa y ruleros asomó la cabeza. «Oiga, joven, deje de hacer tanto escándalo». «Disculpe, señora, ¿ha visto a Esperanza?». «Esperanza. Se fue esta mañana con una maleta. Dijo que iba a visitar a su familia en Oaxaca». El mundo de Sebastián se detuvo. «¿A Oaxaca? ¿Por cuánto tiempo?». «No sé, pero se veía muy triste». «¿Usted es el que la hizo llorar?». Sebastián no respondió. Bajó las escaleras como un hombre derrotado, pero cuando llegó a su coche, una determinación férrea se apoderó de él. Si Esperanza había huido a Oaxaca, él la seguiría hasta allá. Pero primero tenía algo que hacer. A las 8 de la noche, la hora en que debería haber comenzado el desfile, Sebastián apareció en el Hotel St. Regis, cargando el vestido rojo. El lobby estaba lleno de invitados confundidos, críticos de moda, socialités, empresarios, todos preguntándose por qué habían recibido un mensaje de último minuto diciendo que el evento se trasladaba al lobby principal. Valeria estaba en el centro del grupo, tratando de controlar los daños con una sonrisa forzada. Cuando vio a Sebastián entrar con el vestido, su rostro se descompuso. «Damas y caballeros». La voz de Sebastián resonó por todo el lobby, causando que las conversaciones se detuvieran gradualmente. «Sé que están confundidos. Tenían que venir a ver un desfile de moda, y en lugar de eso se encuentran aquí, en un lobby».
Los murmullos comenzaron a crecer, pero Sebastián continuó. El desfile fue cancelado porque me di cuenta de algo importante. Durante años he presentado colecciones que hablan de tradición, de artesanía mexicana, de la belleza de nuestras raíces. Pero esta noche iba a poner en esa pasarela a una mujer que representa todo lo contrario de esos valores. Valeria se puso pálida. Sebastián, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace semanas, respondió él, sin apartar la vista del público. Contarles la verdad. Levantó el vestido rojo para que todos pudieran verlo. Este vestido fue creado por una mujer llamada Esperanza Morales, una artesana de Oaxaca que llegó a mi empresa hace 2 años, no para ser famosa, sino para hacer lo que ama, crear belleza con sus manos. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse, pero esta vez Sebastián no los evitó. Cuando mi modelo principal desapareció la noche del desfile de primavera, le pedí a Esperanza que usara este vestido. Y esa noche descubrí algo que había olvidado en mi búsqueda del éxito, que la verdadera elegancia no viene del dinero o la fama, sino del alma. Sebastián, ¿qué diablos haces? Valeria se acercó a él, pero él se alejó. Me enamoré de esa mujer, y en lugar de confiar en mis sentimientos, dejé que el miedo y las dudas destruyeran lo más hermoso que me había pasado en la vida. El silencio en el lobby era absoluto. Incluso los meseros habían dejado de moverse. Esperanza se fue esta mañana, y no la culpo. Yo la perdí por cobarde, por no saber valorar un amor real cuando lo tenía enfrente. Sebastián miró directamente a las cámaras de televisión que habían llegado para cubrir el evento. Esperanza, si estás viendo esto, quiero que sepas que las fotos eran falsas, que fui un idiota por no preguntarte directamente, que cada día desde que te fuiste ha sido un infierno, y que daría cualquier cosa por una segunda oportunidad. ¡Ya basta!, Valeria gritó acercándose a él furiosa. «Estás arruinando tu carrera por una mujer que no vale la pena. ¿No vale la pena?» Sebastián se giró hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Sabes qué no vale la pena, Valeria? Vivir una mentira, construir un imperio vacío, estar con alguien que es capaz de manipular fotografías para destruir a una persona inocente». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de sorpresa. Valeria negó con la cabeza, pero el daño estaba hecho. Sí, damas y caballeros, las fotografías que me mostraron de Esperanza con otro hombre eran falsas, manipuladas por alguien que prefirió la mentira antes que perder. En ese momento, como si el universo hubiera decidido escribir el final perfecto para esa historia, las puertas del lobby se abrieron. Esperanza entró caminando lentamente, llevando puesto un huipil blanco bordado con flores de colores que brillaban bajo las luces del hotel. No tenía maquillaje, su cabello caía suelto sobre los hombros, y en sus ojos había una mezcla de dolor y esperanza que hizo que el corazón de Sebastián se detuviera. «Perdón», dijo con voz clara pero temblorosa, «¿llegué tarde al desfile?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los flashes se giraron hacia ella, pero Esperanza solo tenía ojos para Sebastián. «Pensé que te habías ido a Oaxaca», murmuró él, acercándose lentamente. «Estaba en el aeropuerto, pero Remedios me llamó. Me dijo que habías cancelado el desfile y que estabas haciendo el ridículo en un hotel». Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Tenía que venir a ver eso. Sebastián se detuvo frente a ella, con el vestido rojo todavía en sus brazos. «Esperanza, yo...» «Shh». Ella puso un dedo sobre sus labios. «Primero, dime algo, lo que quieras. ¿Realmente crees que las fotos eran falsas?» «Sé que eran falsas, y aunque hubieran sido reales, debería haberte preguntado a ti primero. Debería haber confiado en la mujer que creó esto». Levantó el vestido, con tanto amor que hasta un ciego podría verlo. Esperanza tomó el vestido y lo observó, notando todas las modificaciones que había hecho esa última noche. «¿Sabes por qué lo modifiqué?», preguntó. «¿Por qué? Porque quería que fuera perfecto para Valeria. Quería que tuvieras éxito, incluso si no era conmigo». Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No quiero el éxito sin ti. No quiero nada sin ti». Sin importarle que hubiera 200 personas observando, que las cámaras estuvieran grabando cada segundo, que su reputación empresarial estuviera en juego, Sebastián tomó el rostro de Esperanza entre sus manos. «Lo que es mío nunca fue de nadie más», dijo.
lo suficientemente alto para que todos escucharan, y lo que tú coses, ni el tiempo es capaz de deshacerlo. Y la besó. Fue un beso que contenía semanas de dolor, de malentendidos, de noches sin dormir. Un beso que hablaba de segundas oportunidades y de amor verdadero. Un beso que fue captado por todas las cámaras presentes y que aparecería en las portadas de las revistas al día siguiente. El lobby del St. Regis explotó en aplausos. Valeria, derrotada y humillada, salió del hotel sin decir una palabra. Su reinado había terminado, y esta vez, para siempre. 3 días después del escándalo en el Hotel St. Regis, la Ciudad de México no hablaba de otra cosa. Los videos del beso habían circulado por todas las redes sociales. Las revistas de espectáculos habían llenado sus portadas con la historia, y Herencia Mexicana había recibido más atención mediática que en toda su historia. Pero esa noche, mientras la ciudad bullía con chismes y especulaciones, Sebastián y Esperanza se encontraban en el lugar más silencioso que conocían, la azotea del edificio de la empresa. Era un espacio que Sebastián había diseñado años atrás como un jardín privado, con plantas nativas de México, una pequeña fuente de cantera y una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta las montañas que rodeaban el valle. Pocas personas sabían de su existencia, y menos aún habían sido invitadas a subir. Esperanza estaba sentada en una banca de piedra, observando las luces de la ciudad mientras se tomaba un café de olla que habían preparado en la pequeña cocina del lugar. Sebastián se encontraba de pie junto a la barandilla, nervioso de una manera que ella nunca le había visto. ¿Sabes?, dijo Esperanza, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos desde que subieron. Cuando era niña, solía pensar que las luces de la ciudad eran como estrellas que habían caído del cielo. ¿En serio? Mi papá me llevaba a vender flores a la plaza principal de mi pueblo los sábados por la noche. Desde ahí se podía ver a lo lejos las luces de la ciudad más cercana. Su voz se suavizó. Me decía que cada luz era el sueño de alguien brillando en la oscuridad. Sebastián se giró para mirarla. ¿Tu papá era floricultor? Era muchas cosas. Vendía flores, trabajaba en el campo, hacía trabajos de albañilería cuando había. Esperanza sonrió con melancolía. Era un hombre bueno, pero inquieto. Nunca podía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. ¿Dónde está ahora? La sonrisa de Esperanza se desvaneció. No lo sé. Se fue cuando yo tenía 14 años. Un día estaba ahí, y al siguiente había desaparecido. Solo dejó una nota diciendo que tenía que buscar una vida mejor para nosotros, pero que pronto volvería. Sebastián se acercó y se sentó a su lado en la banca. ¿Y volvió? No. Al principio mi mamá y yo lo esperábamos cada día. Ella ponía su lugar en la mesa durante meses, por si acaso llegaba a la hora de la cena. Esperanza tomó un sorbo de café, sus ojos perdidos en los recuerdos. Después de 1 año, mi mamá guardó el plato. Después de 2, dejamos de hablar de él. Y después de 3, aprendí que las personas pueden desaparecer de tu vida sin explicaciones, sin despedidas, sin nada. Esperanza. Por eso me dolió tanto lo que pasó entre nosotros, continuó sin mirarlo. Cuando comenzaste a tratarme fríamente, cuando me atacaste con indirectas en lugar de preguntarme directamente, sentí como si mi papá se estuviera yendo otra vez, como si yo no fuera lo suficientemente importante para merecer una explicación. Sebastián sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Dios mío, Esperanza, no tenía idea. No podías saberlo. Nunca hablo de mi papá. Se giró para mirarlo por primera vez desde que habían subido. Pero quería que entendieras por qué tu silencio me lastimó tanto. ¿Por qué no pude luchar por nosotros cuando no sabía ni siquiera contra qué estaba luchando? Sebastián tomó la mano de ella entre las suyas. ¿Puedes perdonarme? ¿Por ser un cobarde? ¿Por no confiar en ti? Ya te perdoné. En el momento en que te vi en ese lobby, arriesgando todo para decir la verdad. Pero necesitas entender por qué fui tan idiota. Esperanza lo estudió con curiosidad. En todos los meses que lo había conocido, nunca lo había visto tan vulnerable. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años, comenzó Sebastián, su voz apenas un susurro. Cáncer. Fue una batalla larga y dolorosa, y al final se detuvo cerrando los ojos. Al final se fue, y yo me quedé solo con mi papá. ¿Cómo era él? Exitoso, inflexible,
Me enseñó que en los negocios no puedes confiar en nadie, que todo el mundo tiene un precio, que las emociones son debilidades que otros pueden explotar. Sebastián abrió los ojos y miró hacia la ciudad. Después de que mi mamá murió, nunca más hablamos de sentimientos, solo de trabajo, de metas, de cómo construir un imperio que nadie pudiera quitarnos. Suena solitario. Lo fue, pero también me hizo exitoso. Se giró hacia ella. Hasta que apareciste tú y destrozaste todas las reglas que había aprendido. ¿Cómo? Me hiciste sentir cosas que no había sentido desde que era niño. Me hiciste querer confiar, querer amar, querer ser vulnerable. Su voz se quebró ligeramente, y eso me aterrorizó. Esperanza acercó su mano libre al rostro de él, acariciando suavemente su mejilla. Por eso cuando viste esas fotos, pensé que todo había sido un error, que mi papá tenía razón, que había bajado la guardia y alguien se había aprovechado. Se inclinó hacia el toque de ella, pero incluso cuando traté de alejarme, no podía. Era como si hubiera despertado algo en mí que no podía volver a dormir. Sebastián, Esperanza, siento mucho haberte lastimado. Siento haber dejado que el miedo fuera más fuerte que el amor. Siento no haber luchado por nosotros desde el primer momento. Estás luchando ahora. ¿Es suficiente? En lugar de responder con palabras, Esperanza se acercó y lo besó suavemente. No fue el beso apasionado del hotel, sino algo más íntimo, más profundo. Un beso que hablaba de perdón y de nuevos comienzos. Cuando se separaron, permanecieron con las frentes juntas, respirando el mismo aire. ¿Sabes qué me dijo Remedios el día que cancelaste el desfile? Murmuró Esperanza. ¿Qué? Que los hombres como tú no cambian, que siempre van a elegir su orgullo sobre el amor. ¿Y qué le dijiste? Que tal vez tenía razón, pero que yo había visto algo diferente en tus ojos esa noche en la pasarela. Había visto a un hombre capaz de amar de verdad, solo que no sabía cómo. ¿Y tenías razón? Esperanza sonrió, la primera sonrisa genuina que él había visto desde hacía semanas. Estoy aquí, ¿no es cierto? Se quedaron en silencio durante un largo rato, simplemente disfrutando de estar juntos sin malentendidos, sin miedos, sin máscaras. Por primera vez desde que se conocieron, eran solo Sebastián y Esperanza, dos personas que habían encontrado el amor en el lugar menos esperado y que habían luchado por conservarlo a pesar de todos los obstáculos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él. Ahora vamos a construir algo real, respondió ella tomando su mano y entrelazando sus dedos. Algo que ni el tiempo ni las dudas puedan desfacer. Abajo la ciudad continuaba con su vida nocturna, ajena a que en esa azotea dos corazones heridos habían encontrado finalmente la forma de sanar juntos. El lunes por la mañana, Sebastián llegó a Herencia Mexicana, sabiendo que ese día cambiaría el curso de su vida para siempre. Durante el fin de semana, su teléfono no había dejado de sonar. Llamadas de inversores preocupados, de socios comerciales cuestionando sus decisiones, de medios de comunicación buscando declaraciones sobre el escándalo amoroso que había acaparado titulares. A las 9 en punto, tal como había previsto, todos los miembros de la junta directiva estaban reunidos en la sala de conferencias principal. 12 hombres y mujeres de traje impecable, representando los intereses de los principales inversionistas de la empresa, lo esperaban con expresiones que iban desde la preocupación hasta la franca hostilidad. «Buenos días», dijo Sebastián, tomando su lugar en la cabecera de la mesa. «Sebastián», respondió Eduardo Maldonado, el presidente de la junta y viejo amigo de su padre. «Supongo que sabes por qué estamos aquí». «Supongo que sí». «¿Entonces vas a explicarnos qué diablos pasó el jueves pasado?» Sebastián se reclinó en su silla, estudiando los rostros de las personas que habían confiado en él durante años. «Me enamoré». Un murmullo incómodo recorrió la mesa. «¿Me enamoré?», repitió Patricia Herrera, la directora financiera. «¿Esa es tu explicación para cancelar un desfile de 3 millones de pesos y exponer a la empresa a un escándalo mediático?» «Sí». «Sebastián», intervino Carlos Ruiz, el director de marketing. «Entendemos que puedas tener sentimientos por esta mujer, pero no puedes mezclar tu vida personal con los negocios de esta manera». «¿No puedo?». «Por supuesto que no». Eduardo golpeó la mesa. «Sebastián, esta empresa tiene historia, tiene reputación. No puedes arriesgar todo eso por un capricho romántico.
¿Un capricho? La voz de Sebastián se endureció. Eduardo, llevo trabajando en esta empresa desde los 18 años. He puesto mi vida entera en este lugar. ¿Realmente crees que arriesgaría todo por un capricho? Entonces explícanos, dijo Patricia, sacando una tablet y mostrando artículos de prensa. Porque según los medios, cancelaste el desfile por una costurera, una empleada que es la mujer más talentosa que ha trabajado jamás en esta empresa, interrumpió Sebastián, que creó la pieza que más atención mediática nos ha dado en 5 años, que tiene un don para el diseño que ninguno de ustedes ha sabido reconocer. Sebastián, Eduardo adoptó un tono más paternal. Nadie está cuestionando el talento de la señorita Morales, pero hay formas apropiadas de hacer las cosas. Protocolos. ¿Protocolos? Sí, y el protocolo dicta que no puedes tener una relación sentimental con una empleada, especialmente después del circo mediático de la semana pasada. Sebastián se puso de pie lentamente. Me están pidiendo que termine mi relación con Esperanza. Te estamos pidiendo que seas profesional, respondió Carlos, que pongas los intereses de la empresa por encima de tus necesidades personales. ¿Y si no lo hago? El silencio que siguió fue elocuente. Patricia finalmente habló. Sebastián, tienes el 40% de las acciones de esta empresa. Nosotros en conjunto tenemos el 60%. Si consideramos que tus decisiones están afectando negativamente el valor de nuestras inversiones, ¿me van a sacar? Esperamos no llegar a eso, dijo Eduardo. Por eso estamos aquí, para encontrar una solución que beneficie a todos. En ese momento, Sebastián escuchó golpes suaves en la puerta. Su asistente asomó la cabeza. Disculpe, señor Vázquez. La señorita Morales dice que necesita hablar con usted urgentemente. Hazla pasar. Sebastián, no creo que sea apropiado, comenzó Patricia. Es mi oficina, respondió él firmemente. Esperanza entró a la sala con paso decidido, pero cuando vio a todos los miembros de la junta mirándola, se detuvo. Discúlpenme, no sabía que tenían una reunión. No te disculpes, dijo Sebastián acercándose a ella. De hecho, era perfecto que vinieras. Quiero proponerte algo. Sebastián, la voz de Eduardo sonaba alarmada. Esperanza. Sebastián tomó sus manos, ignorando completamente a los miembros de la junta. Quiero que encabeces una nueva línea de diseño, Esperanza para Herencia Mexicana. Tu nombre, tus diseños, tu visión. Los ojos de Esperanza se abrieron con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Sebastián, Eduardo se puso de pie. No puedes tomar esa decisión unilateralmente. ¿No puedo? Se giró hacia la junta sin soltar las manos de Esperanza. Señores, les presento a la futura directora creativa de Herencia Mexicana. Eso es imposible, dijo Carlos. Los inversores nunca van a aceptar. Entonces conseguiré nuevos inversores. Patricia se puso pálida. Sebastián, si haces esto, si sigues por este camino, ¿no tendremos más opción que sacarme? Adelante, háganlo. Esperanza apretó sus manos. Sebastián, no. ¿No qué? No hagas esto. No arriesgues todo lo que has construido por mí. Esperanza, no. Se giró hacia la junta. Señores, entiendo sus preocupaciones. No quiero ser la causa de problemas para esta empresa. Esperanza, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberíamos... Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez deberíamos esperar, tomarnos un tiempo, dejar que las cosas se calmen. ¿Me estás pidiendo que elija entre tú y la empresa? Te estoy pidiendo que no arruines tu vida por mí. Sebastián la miró durante un largo momento. Luego se giró hacia la junta. Eduardo, ¿cuántos años tengo? ¿Qué? Mi edad. ¿Cuántos años tengo? 42. 42 años. Y durante 24 de esos años, esta empresa ha sido mi vida. Mi única vida. Caminó hacia la ventana que daba al Paseo de la Reforma. ¿Saben qué me di cuenta la semana pasada? ¿Qué? Preguntó Patricia, aunque no parecía querer saber la respuesta. Que construí un imperio vacío, que tengo éxito, dinero, reconocimiento, pero que cuando llego a casa por las noches, no tengo a nadie con quien compartirlo. Se giró hacia Esperanza. Hasta que apareciste tú, hasta que me enseñaste que se puede crear belleza no solo para vender, sino para expresar el alma, que se puede trabajar con pasión, no solo con ambición. Sebastián, no. Déjame terminar. Se acercó a ella nuevamente. Esperanza,
Si tengo que elegir entre esta empresa y tú, la respuesta es fácil. Te elijo a ti. Hoy, mañana, siempre. Pero tu trabajo, tu legado, mi legado va a ser el amor que construya contigo. Y si estos señores no pueden entender eso, se giró hacia la junta. Entonces acepto su despido. Me voy. Y me llevo conmigo todo lo que realmente importa. Eduardo se puso de pie, alarmado. Sebastián, no seas impulsivo. Podemos llegar a un acuerdo. No hay acuerdo posible. O aceptan que Esperanza va a ser parte fundamental de esta empresa, con el respeto y la posición que merece, o me voy y empiezo de cero. ¿Estás dispuesto a perder todo? Lo único que no estoy dispuesto a perder es a ella. Esperanza lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de emoción, no de tristeza. ¿Realmente harías eso por mí? Haría cualquier cosa por ti, por nosotros. Esperanza se acercó y lo abrazó, susurrándole al oído. Entonces vamos a empezar de cero, juntos. Y en esa sala llena de ejecutivos en shock, Sebastián Vázquez Mendoza tomó la decisión más importante de su vida. Eligió el amor por encima del poder, el futuro incierto por encima de la seguridad establecida y a la mujer que amaba por encima de todo lo demás. 6 meses después, el Centro de Convenciones WTC de la Ciudad de México se había transformado en un universo de elegancia y sofisticación. Las luces doradas bañaban la pasarela principal mientras los asientos se llenaban con lo más selecto de la industria de la moda latinoamericana. Críticos de Vogue, editores de Harper's Bazaar, compradores internacionales y celebrities habían viajado desde diferentes países para presenciar el lanzamiento de la línea más esperada del año. Corazón de México, una colección de Esperanza Morales, estaba a punto de hacer historia. En los bastidores, Esperanza revisaba por última vez cada uno de los 35 looks que serían presentados. Sus manos, las mismas que 6 meses atrás solo conocían el rincón silencioso de un taller, ahora dirigían a un equipo de 20 personas entre estilistas, maquilladores y coordinadores. Señora Morales, la voz de Carmen, su asistente principal, la interrumpió. Las modelos están listas para el primer segmento. Esperanza sonrió. Todavía le resultaba extraño escuchar su apellido precedido por señora, pero había aprendido a aceptar el respeto que su talento había conquistado. ¿Cómo está el público? Lleno total. Y afuera hay una fila de personas esperando entradas de último minuto. ¿Y los medios? CNN en español, Univisión, Telemundo y corresponsales de Vogue de 5 países diferentes. Ah, y Netflix está filmando todo para un documental. Esperanza respiró profundamente. Durante estos 6 meses, ella y Sebastián habían trabajado día y noche para crear algo revolucionario. Una marca que fusionara la alta costura internacional con la artesanía tradicional mexicana, dando trabajo directo a más de 200 familias de artesanos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Yucatán. La apuesta había sido arriesgada. Después de dejar herencia mexicana, o más bien después de ser expulsados por la junta directiva, Sebastián había liquidado sus inversiones personales y conseguido financiamiento de inversionistas europeos que creían en su visión. Habían empezado literalmente desde cero, con un pequeño taller en la colonia Roma y un equipo de 5 personas. ¿Está nervioso?, le preguntó Carmen. Aterrorizada, admitió Esperanza con una sonrisa, pero también emocionada. Señora, disculpe la interrupción. Otra asistente se acercó corriendo. El señor Vázquez quiere verla antes de que empiece el desfile. Esperanza caminó hacia la pequeña oficina temporal que habían instalado en el área VIP. Sebastián estaba de pie frente a un espejo, ajustándose la corbata de su smoking negro. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que ella había aprendido a provocar. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, acercándose para tomar sus manos. Como si fuera a vomitar, desmayarme o salir corriendo, o las 3 cosas al mismo tiempo. Sebastián se rió. Recuerdo esa sensación. La primera vez que presenté una colección completa, sudé tanto que tuvieron que cambiarme la camisa 3 veces. ¿En serio? En serio. ¿Pero sabes qué me tranquilizó? ¿Qué? Darme cuenta de que había puesto mi alma en cada pieza, que sin importar lo que pasara esa noche, había creado algo auténtico. La miró directamente a los ojos. Y tú, mi amor, has creado algo que va a cambiar la industria para siempre. Esperanza,
Sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su maquillaje. ¿Tú crees? No lo creo. Lo sé. Se acercó y la besó suavemente en la frente. Esta noche no es solo tu debut como diseñadora. Es el momento en que el mundo va a conocer a la mujer más talentosa que he tenido el privilegio de amar. Un golpe en la puerta los interrumpió. «¡5 minutos!», gritó el coordinador de producción. «Es hora», dijo Sebastián. La música comenzó y el desfile arrancó con una fuerza que electrizó al público desde el primer momento. El primer segmento, Raíces, presentaba vestidos inspirados en los trajes tradicionales de diferentes regiones de México, pero reinterpretados con siluetas modernas y técnicas de alta costura. Los bordados de Oaxaca se combinaban con cortes parisinos, los rebozos de Santa María se transformaban en capas de gala, y los huipiles yucatecos renacían como vestidos de cóctel. El segundo segmento, Evolución, mostraba la fusión perfecta entre tradición e innovación. Cada pieza contaba una historia, la del México ancestral dialogando con el México contemporáneo. Y el tercer segmento, Futuro, presentaba la visión de esperanza para la nueva generación. Piezas que podrían usarse tanto en una alfombra roja en Cannes como en una boda en Puebla, que hablaban de orgullo cultural sin folclor vacío. Pero el momento culminante llegó con la última pieza, una versión renovada del vestido rojo que había cambiado sus vidas. Esta vez, el bordado contaba la historia completa de su amor, desde el primer encuentro hasta la decisión de arriesgarlo todo por estar juntos. Cuando la última modelo completó su recorrido, el silencio duró apenas unos segundos antes de que el centro de convenciones estallara en una ovación que parecía no tener fin. Señoras y señores, la voz del maestro de ceremonias resonó por todo el recinto. La creadora de Corazón de México, Esperanza Morales. Esperanza salió a la pasarela con un vestido blanco que ella misma había diseñado, simple, elegante, que hablaba de pureza de intenciones y autenticidad. No llevaba joyas excepto por los aretes de plata que había heredado de su abuela. La ovación se intensificó. Flashes de cientos de cámaras iluminaban su camino mientras caminaba por la pasarela con la gracia natural que había cautivado a Sebastián desde el primer momento. Cuando llegó al final de la pasarela, ahí estaba él esperándola, tal como había prometido. Sebastián había cumplido su palabra de estar presente en cada momento importante de la carrera de Esperanza. No como su jefe, no como su mentor, sino como su compañero de vida y su mayor admirador. Cuando ella llegó hasta él, Sebastián tomó su mano y se la llevó a los labios para besarla suavemente. Luego la atrajo hacia él y le susurró al oído algo que solo ella pudo escuchar, pero que las cámaras captaron perfectamente. Ahora ya no eres invisible, mi amor. Eres mi luz. Eres la luz de México y eres la luz del mundo. La besó en la frente con una ternura que contrastaba con la grandiosidad del momento, y juntos se giraron hacia el público que se había puesto de pie para ovacionarlos. En ese momento, no eran el empresario exitoso y la diseñadora emergente. No eran la pareja que había escandalizado a la sociedad mexicana 6 meses atrás. Eran simplemente Sebastián y Esperanza. 2 personas que habían encontrado en el amor la fuerza para reinventarse, para arriesgar todo, para construir algo nuevo y auténtico. Entre el público, los críticos de moda tomaban notas frenéticamente. La palabra revolución aparecía en todos sus apuntes. Sabían que habían presenciado algo histórico, el nacimiento de una nueva era en la moda mexicana. Pero para Esperanza y Sebastián, el verdadero triunfo no estaba en las reseñas que aparecerían al día siguiente, ni en los contratos internacionales que ya se estaban negociando en los pasillos. El verdadero triunfo estaba en haberse encontrado, en haber luchado por su amor y en haber demostrado que cuando 2 personas se apoyan de verdad, pueden crear magia. Mientras las luces del desfile se atenuaban y los invitados comenzaban a dirigirse a la recepción, Esperanza y Sebastián permanecieron unos segundos más en la pasarela, tomados de la mano, observando el lugar donde sus sueños se habían hecho realidad. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le preguntó Esperanza. ¿Qué? Que recién estamos empezando. Sebastián sonrió y la besó nuevamente, esta vez en los labios, sellando no solo el éxito de esa noche, sino la promesa de un futuro que construirían juntos,
puntada a puntada, sueño tras sueño, con el amor como su hilo conductor. El público que aún permanecía en el recinto los vio alejarse de la pasarela y en sus rostros pudieron leer la historia más hermosa que habían presenciado, la del amor que triunfa sobre el orgullo, la verdad que vence a la mentira y la valentía que supera al miedo. Y así, en esa noche mágica en la Ciudad de México, Esperanza Morales dejó de ser la costurera invisible para convertirse en la luz que iluminaría el futuro de la moda mexicana, de la mano del hombre que había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en amor compartido.